Y muy bien, pues vamos a iniciar ahora con nuestro club de lectura. Ya les digo, vamos a procurar acabar el día de hoy con este libro de los sacramentos, que es la lectura de Bob con el que hemos aperturado justamente este club, ¿no? Entonces, les invito a que, como siempre, nos pongamos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos en nuestro corazón: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame Mi fe recta, corazón, dame esperanza fe recta, cierta, esperanza caridad cierta, perfecta, caridad perfecta, sentido sentido y y conocimiento, conocimiento, Señor, Señor, para para que que cumplamos cumpla tu tu santo y santo y veraz veraz mandamiento. mandamiento. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues sean bienvenidos a este club de lectura. También damos la bienvenida. Hay nuevos hermanos y hermanas integrándose al club de lectura. También les damos la bienvenida. Por lo pronto ahora nos vamos a estar reuniendo los días jueves. Les digo debido ahora al diplomado que tengo en la universidad, y podremos mantenerlo los días jueves de aquí para adelante, ¿verdad? Para que lo vayamos agendando en nuestros calendarios y podamos estar asistiendo a este club de lectura, ¿no? Entonces, bienvenidos nuevamente a los que se van integrando, bienvenidos a los que se reintegran. También es un gusto compartir la fe. Bueno, vamos a revisar este capítulo, que es el capítulo 12, ¿no? El sacramento de la respuesta dada y del encuentro celebrado. Recordemos que la idea de este libro es comenzar con una explicación desde un corte más humano, más cotidiano, y de ahí pasar a lo teológico, ¿no? Entonces, la dinámica que ocupa en todos estos capítulos Bob. Entonces, ¿quién puede comenzar a leer este capítulo? Yo, Iván, Adelante, Neida, por favor. el sacramento de la respuesta dada lo celebrado. La familia de los Albodi y de los Rotaus eran famosas en la pequeña, gentes que de caracteres fuertes y violentos, trabajadores y honestos. Sin embargo, durante años había existido una discordia entre ellos. Dos de cada familia habían sido ya asesinados, golpeados, algunos parientes próximos. Se parecía en la historia de las familias de Romeo y Julieta. Todo había sido originado por la disolución de un matrimonio celebrado entre miembros de las dos familias, que dio lugar a mutuas acusaciones, acrecentadas por los decires de los chismosos, y que terminó en una atmósfera de odio que llevó al crimen. El párroco consiguió que la familia de los Albodi se dispusiese a la reconciliación, lo cual se vio facilitado por la hija hermana y por el hijo seminarista, hasta el punto de llegar a una verdadera actitud de perdón. Los Albodi entonces empezaron a realizar tentativas con los Rotaos, pero en vano, porque las ofertas de paz se contestaban con renovadas amenazas, y pese a la buena voluntad, la anhelada reconciliación no se veía llegar. Si cuando dos no quieren, no hay pelea. De la misma forma, si dos no quieren, no hay arreglo. Nada consigue el sol si la planta está seca. De nada sirve el agua cuando el surco es de piedras. Poco vale hablar si el otro no quiere oír, pero si la planta es vigorosa, generoso, la hará aún más verde. Si el surco es fértil, el agua hará brotar los simientes. Si alguien acoge el mensaje de otro, habrá posibilidad para el encuentro, para la amistad, para el amor, y de ahí para todo lo que hay de grande en la tierra. Si nos fijamos bien, ningún ser vive solitario, ni las piedras, porque éstas
o están enterradas en el vientre de la tierra, o son batidas por los vientos, o las golpean las aguas del mar. Todo vive en un encuentro del cielo y de la tierra, de lo masculino y de lo femenino, del hombre y de Dios. Y en esos encuentros florece y crece la realidad entera de la creación. No podría ser diferente tratándose del sacramento. En cierto día vinieron a la ciudad los misioneros capuchinos. Hubo oraciones rigurosas por más de 15 días. Notificados de la riña entre Salvodi y Rotaus, un misionero habló persuasivamente y aconteció el sacramento de la reconciliación. Se abrieron los brazos, hubo una gran confraternización familiar. El vino alegre el corazón de todos y facilitó el enterrar los viejos rencores. Todavía hoy se cuenta la armonía que reina entre ellos. Seguimos, Neida, por favor. Okay. El sacramento es propuesta de Dios y también respuesta humana. La teología del ex opere operato quiere afirmar la propuesta siempre presente de Dios, propuesta que no se deja vencer por el rechazo humano. Continúa permanentemente como ofrecimiento definitivo a los hombres, pero el sacramento no está constituido por la iniciativa de Dios, sino que es también respuesta del hombre. Solamente en la acogida del creyente, el sacramento se realiza plenamente y fructifica en la tierra humana empapada de la gracia divina. El sacramento emerge principalmente como encuentro de Dios que desciende al hombre y del hombre que asciende hacia Dios. Sin ese cruzarse, el sacramento permanece obra imperfecta. Por eso es de suma importancia no revelar solamente el ex opere operato, porque urge recalcar también la necesidad de la apertura humana, el non ponentibus obisem, el concilio de Trento. Este concilio representa ambos aspectos, la certeza indestructible de la simpatía divina que jamás se niega ni siquiera ante el rechazo y la urgencia de la conversión y de la remoción de todos los obstáculos para que el encuentro divino-humano acontezca y se realice plenamente el sacramento. La gracia del sacramento, enseñaban los padres conciliares, es conferida a aquel que no le opone óbice o dificultades. Caso contrario, la gracia se ofrece por el gesto indicador de la presencia del Señor en nuestro medio. Y si Él no es acogido, si encuentra las puertas cerradas, se repite el drama de Navidad. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, porque no había lugar para él en el establo. Esto está en Juan 1:11 y en Lucas 2:7. Continúo, Iván. Nada más dame un momento aquí en esta frase, pues está escrita en latín, non ponentibus obicem, es no poner óbice. El óbice es un obstáculo. Entonces es no poner ningún obstáculo para recibir el sacramento, en este caso para recibir la gracia sacramental. Y la otra expresión, recuerden, esto lo veíamos, si mal no recuerdo, hace 15 días, lo del ex opere operato, ¿no? Que es decir, que la gracia actúa en el sacramento porque es gracia de Dios, ¿no? No es por el solo rito, ¿no? Sino porque la gracia depende de Dios. Es decir, que el rito de verdad es eficaz, es decir, que el sacramento verdadera y auténticamente hace algo en nosotros, ¿no? Eso entendemos por eficacia sacramental, en palabras, como más amenas, que el sacramento de verdad hace algo en nosotros. El bautismo, ¿qué es lo que hace? Nos borra todos los pecados, incluido el original, nos hace parte de la filiación divina,
nos incorpora a la iglesia, etcétera, ¿no? Esa es la eficacia del sacramento. Y eso es la expresión ex opere operato, que esta gracia del sacramento no depende de algo, sino solo de Dios. La traducción más que se prefirió ocupar fue puesto el signo, actúa la gracia, ¿no? Pero tiene que ver esto con la eficacia del sacramento, es decir, con que de verdad hace algo, algo en nosotros el sacramento. Pero para que de verdad haga algo el sacramento en nosotros, según sea cada sacramento, ¿qué es lo que nosotros debemos, o mejor dicho, no debemos hacer? Poner ningún obstáculo, ¿vale? Por ejemplo, eh, el caso como más concreto aquí para entender esto son los matrimonios o el sacramento del matrimonio. Si una de las dos partes va como con la manita de puerco, ¿no? Ahí le van torciendo la mano porque uno de los dos lo están obligando a casarse, ahí se está poniendo un obstáculo, porque una de las partes, yo, digámoslo ahora, yo no me quiero casar, entonces estoy poniendo ahí ya un obstáculo a la gracia sacramental del matrimonio. Y luego entonces no existe en realidad ese sacramento, aunque se haga todo el rito, ¿no? Esta es una de las causas de nulidad matrimonial, por ejemplo. Entonces ahí por eso si ponemos algún obstáculo óbice, entonces no se efectúa ese sacramento, ¿no? ¿Podemos seguir leyendo? Bueno, no sé si aquí haya algún comentario de alguien. Perfecto. Pues, Iván, Sí, sí, justamente eso estaba pensando yo mientras hacía la lectura, ¿no? Que Dios siempre quiere darse a conocer, quiere mostrársenos, quiere la felicidad de nosotros, pero el ser humano, pues, en poner obstáculos, en poner obstáculos, en poner el tiempo como obstáculo, el trabajo como obstáculo, mi carácter como obstáculo, mil cosas para no dejar que esa gracia del sacramento fructifique en nosotros. Iván. sí, exacto. Y bueno, ahorita lo decimos aquí a nivel sacramentos, ¿verdad? Pero justamente, ¿no? Esta gracia de Dios que hemos dicho, encontramos gracia de Dios en toda la vida cristiana, ¿no? No solo en los 7 sacramentos, aunque los 7 sacramentos son ese camino súper especial para encontrar la gracia, ¿no? Recordemos eso. Pero sí, efectivamente, si ponemos algún obstáculo en cualquier dimensión de nuestra vida o de nuestra existencia, pues es evidente que Dios, por más que quiera y quiera y quiera y venga y venga y venga, nomás no va a encontrar un espacio aquí, ¿no? Y en ese sentido, no va a ser oportuno este venir de Dios, oportuno por nuestra causa, ¿no? No oportuno por su causa. ¿No? Entonces, recuerden, los sacramentos es esta iniciativa de Dios que viene a nosotros, pero del hombre que responde, ¿no? Porque así, también lo mismo, si pusieran, no sé, 20 sacramentos y si el hombre no quiere, no haya sacramentos que haya, nomás no. Muy bien, ¿algún otro comentario? Este, hermano, y también Sí, aplica, por ejemplo, a lo mejor, no sé si está bien la pregunta, pero también podría aplicar esto de que, por ejemplo, los niños cuando van a hacer su primera comunión y que van solamente porque la mamá o el papá quiere, mientras ellos no vayan tomando esa verdadera decisión de recibir este sacramento, también aplicaría de que no le, no les, no sí, es válido su sacramento, no, o no sé. aquí ya aquí hay una gran complicación teológico-pastoral, porque la teología nos dice no deben de poner un obstáculo. Pero aquí el obstáculo se entiende como el no querer recibir el sacramento, pero como una decisión profunda, ¿no? Entonces, aquí, por eso Sí. la idea de la catequesis en el mundo ideal, ¿no? Sería preparar al niño para recibir o para tener este encuentro con el Señor Jesús. Ahora, tengamos en cuenta aquí que si bien el niño, porque por ejemplo, en el bautismo, vamos ahora al bautismo, ¿no? En el bautismo, por ejemplo, los niños
pues no es como que precisamente quieran ser bautizados, ¿no? Porque en el bautismo los niños pues no tienen esa capacidad de decisión, ¿me explico? Ni dicen sí, ni dicen no. ¿Quiénes asumen la fe por ese pequeño recién nacido, por ese bebé? Papás y padrinos, en primera Padrinos. instancia, ¿no? Y en un segundo momento, aunque no menos importante, toda la iglesia congregada, ¿no? Es decir, toda la comunidad de fe. Recordemos, la iglesia no solamente es es entender como jerarquía eclesial o algo por el estilo, ¿no? Pues claro, es parte de, por supuesto que sí, pero la iglesia en su sentido más profundo es una comunidad de fe y es la comunidad que de alguna manera suple la fe de este recién nacido, ¿no? Tendríamos que manejar un argumento similar con los niños de primera comunión y confirmación, porque a final de cuentas, los niños tampoco es que vayan solos, ¿me explico? Es parte de la formación que papás están dando al niño. Entonces, aquí habría que entender que el compromiso mismo no solo lo están asumiendo los niños, ¿no? Sino lo están asumiendo los papás también, papás y padrinos, junto con el niño, ¿no? ¿Por qué? Y tampoco, porque si no, entonces aquí sí nos meteríamos en un problemón tremendo, porque si no, entonces, ¿cuántas famosas primeras comuniones y confirmaciones quedarían como no, como nulas? ¿Me explico? Porque pues si tanto niño, tanto no quiere, no esto, no el otro, y el principio nos dice, principio teológico, si hay obstáculo, no hay sacramento, pues esto nos metería en una complicación tremenda, ¿no? Pero aquí habría como que acentuar la dimensión de la fe de papás, padrinos y de la comunidad toda. ¿Por qué? Porque entonces aquí, insisto, se convierte en un problema teológico pastoral, porque entonces habría que replantearse o repreguntarse cuál es la edad adecuada para confirmar a los niños y para hacer la famosa primera comunión, que más bien es el sacramento de la Eucaristía. Solo que como es la primera vez que se acerca uno a la Eucaristía, pues se le llama primera comunión, ¿no? Pero el sacramento es Eucaristía. Entonces, Ujú. más bien habría como que replantearse ese asunto si es que no asumimos también la fe que está implícita en los papás padrinos y en toda la comunidad en estos sacramentos. Gracias. Con gusto. Sería, perdón, sería Ajá, que por eso entonces ahorita ya en las iglesias ya la preparación para la primera comunión ya es de 3 años, exactamente. porque el niño, bueno, en Cuautitlán, que es a donde yo sirvo, ahí es un año. Es un año y los papás se presentan junto con los padrinos, pero después ya no vuelven a regresar a la iglesia. Entonces, hay lugares en donde, sobre todo en Tlanepantla, en la diócesis de Tlanepantla, también ya se está haciendo de 3 años, para que precisamente el niño ya tome su decisión de aceptar pues ahora sí que a Dios, ¿no? Exactamente. Entonces yo digo que por esas razones se está haciendo así, sobre todo, ¿verdad? Por todo lo que está pasando donde quiera, los niños, las decisiones que están tomando, la vida que están teniendo. Entonces yo creo que por esa razón se está, decía mi sacerdote, que la iglesia se confió mucho y que se le fue de las manos y que por eso la sociedad está como está. Entonces yo creo que hay de eso, ¿no? Hay de eso ahorita, ¿no? De cómo estamos y por eso se está retomando que ya sea más tiempo la preparación del conocimiento de Dios. Exactamente. Sí, y va en Una pregunta. todo esto. Sí, adelante. ¿Una persona transexual puede ser padrino de bautizo? A Híjole. mí me parece que no, porque es el que acompaña al ahijado, ¿verdad? A vivir su fe. A mí me parece que no, pero pusieron o sea, bueno, una publicación acerca de esto, pero lo pusieron de una forma corta, como queriendo, ¿cómo se dice? Confundir a las personas, ¿no? A mi manera de ver, siento que no, porque no va a ser una persona que pueda, acompañar al ahijado a vivir, ¿cómo se llama? Que desarrolle su fe. O sea, ¿qué acompañamiento le podría dar, no? Me parece, pero Sí, Iván, sí, adelante. justamente pensaba esto también, ¿no?
porque, por ejemplo, a mí me cuestionó mucho cuando nosotros llegamos acá a México, que a mi hijo le tocaba hacer la primera comunión y la confirmación acá. Necesitábamos unos padrinos. Y yo ya hace unos años atrás, la importancia de un padrino, para cualquier joven persona, y por supuesto para mi hijo, pues, lo he comprendido muchísimo porque sé que no va a ser la persona, digamos que a mí mejor me cae o que voy a echar relajo o voy a compartir. Sí, eso todo puede pasar, pero básicamente tiene que ser una persona que sea ejemplo de vida cristiana para la persona que va a recibir el sacramento y en sí para la familia. Yo estoy convencida, los sacramentos son, aunque los reciba el niño, aunque los reciban los esposos, aunque sea la unción de los enfermos y lo reciban los enfermos, cuando se recibe un sacramento, lo recibe, si estás en la disposición, lo recibe toda la familia, pero toda, ¿no? Por lo menos es mi experiencia. Entonces, a mí por lo menos sí me cuestionó muchísimo eso. Yo decía, Dios mío, pero primero porque no conocía a las personas, pues, o sea, estoy recién llegada, no conocía. Y segundo, pues yo me conflictuaba muchísimo por eso, porque yo le decía, Señor, es que necesito, debe ser una persona que sea también ese apoyo para mi hijo, que sea también ese apoyo en cuanto a la espiritualidad, me refiero, ¿no? Y pues sí, nosotros debemos entender como cristianos, la importancia del sacramento, la importancia de ese padrino que estamos eligiendo, que es una elección de nosotros, que nadie nos las impone, es nuestra elección. Es igual como cuando nos casamos, o sea, yo elegí a mi esposo me eligió a mí. Entonces, y eso con todas lo que eso conlleva, ¿ok? No después estar diciendo, ay, es que Dios me lo mandó así. No, no, o sea, fue tu elección. Le pediste a Dios que bendijera esa elección que tú hiciste, pero fue tu elección, es tu responsabilidad. O sea, si lo queremos ver de ese modo, ¿no? Entonces, para mí eso sí es bien importante. Y lo otro que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, Iván, es que nosotros nos afanamos, o sea, y me incluyo, nos afanamos en la educación de nuestros hijos, en esa educación intelectual, por llamarla de alguna manera, y sí, tiene que estudiar 20 años y 20 años, sí, no, 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 y échale ganas y te apoyo y no sé qué, pero cuando nos toca la educación, ni siquiera la formación cristiana de nuestros hijos, nos parece, ay, 3 años es demasiado, o 2 años, o la cantidad que nos parece demasiado, cuando tenemos que entender de que nunca llegas a, o sea, bueno, no sé si nunca es el término, pero siempre, siempre te vas a estar formando en la fe, siempre hay algo que vas a aprender. O sea, yo creo que hasta el día que ya cerremos los ojos, pues ya ahí, será otra cosa, pero mientras tanto, cada día necesitamos, es fundamental, la formación de un cristiano, Iván. Sí, claro. Aquí en primera instancia, el criterio básico para elegir al padrino o madrina, pues es justamente que puedan acompañar al niño o a la niña en la fe. Esto ya de entrada es un poco complejo porque la mayoría de padrinos es justo porque quieres hacer compadrazgo con alguien, independientemente del tipo de fe que mantenga, ¿no? En el sentido de buena, mala, regular, no me acerco, no voy, o voy diario, voy cada 8 días. Eso de pronto pasa a un segundo término. El primer criterio para elegir a algún padrino o madrina es que tenga una auténtica vivencia de fe y pues porque de ahí sería entonces que va a educar también al niño, ¿no? Ahora, con esto de estas nuevas perspectivas de los transexuales y demás, el comentario dividido en dos momentos o dos puntos. El primero se deduce de este principio general de que los padrinos tendrían que ser modelo a seguir en la fe, ¿vale? Primera instancia, modelo a seguir en la fe. Sería el primer criterio para hacerlo. ¿M? En un segundo momento, evidentemente estamos hablando aquí de la tradición de la iglesia, o sea, lo que a la iglesia la ha hecho ser la iglesia.
Y en ese sentido, en primera instancia, no podrían estas personas acceder a ser padrinos, ¿no? Ahí, si, si esas personas transexuales llevaran a un niño a bautizar como papás, eso es otro asunto, porque al niño como tal, no se le puede negar ningún sacramento, ¿sale? Pero se hace en función del niño, no de los papás, para la salvación del niño y bueno, todo lo que esto conviene, ¿no? En primera instancia. Y esa es la primera parte del comentario. Y en la segunda parte del comentario, aprender a acompañar pastoralmente a todas las personas en esta situación, ya sea con una preferencia sexual distinta o ya una modificación propia en su cuerpo, ¿no? Lo transexual, etcétera. ¿Por qué? Porque aún con esta condición no dejan de ser personas, no dejan de ser seres humanos y han de tener un acompañamiento, que ese acompañamiento tiene que ser muy especial y concentrado en ellos, pues es evidente, ¿no? Pero no se les puede simplemente relegar de la iglesia, porque también, aunque nosotros lo que vemos de fuera es su condición de homosexual, de lesbiana, de transexual o de lo que ustedes quieran, no conocemos el interior de la persona y qué fue lo que a final de cuentas le llevó a tomar esa decisión. ¿Me explico? Entonces, no podemos simplemente rechazar a estas personas. Por supuesto que no. Tendríamos que acompañarles y en ese acompañamiento descubrir qué es lo que los ha llevado a tomar esta decisión y acompañarles en esa decisión, ¿no? Porque aquí pues es muy compleja esta realidad contemporánea que tenemos, pero de entrada es un no rechazo, ¿no? En esta perspectiva y de un acompañamiento pastoral acorde a esta situación. ¿Sale? Gracias, No, con mucho gusto, Ale, gracias. con mucho gusto. Pero sí, les digo, en principio y por norma general, tendrían que ser, de hecho, padrinos casados, ¿no? Y si es madrina, una sola madrina o un solo padrino, solteros. En la mayoría de casos se suele ocupar esto. ¿No? Porque pues insisto, es la tradición de la iglesia y que esa tradición responde a la formación en la fe de este niño, de esta niña, ¿no? Y digo, ya en estos casos ahora contemporáneos extraordinarios, más bien habría que acompañar a esta persona, pero un verdadero acompañamiento, ¿no? Para ver cuál es el interior de esta persona. ¿Me explico? Porque el hecho que sea transexual, homosexual o lo que sea, no significa simplemente que sean malas personas, sino que pasó algo en su vida que los fue llevando a tomar esta decisión. Y no, ¿me explico? Y no dudo que haya una de estas personas que hasta sea más cristiano que un cristiano en regla. ¿Me explico? En el sentido del estilo de vida. Entonces, también por eso vendría la perspectiva de acompañar a estas personas, ¿no? Bajo su condición. Pero sí, aquí sí habría que decir, por reglamento, pues no es permitido acompañar en este sentido como padrinos o madrinas, ¿no? Aquí tendríamos que ir como a lo oficial en primera instancia, que sería un papá, perdón, una madrina, un padrino o padrinos bien lo entrecomillo con todas las de la ley, ¿no? Porque vuelvo a insistir, podemos hablar de un matrimonio bien casado por la iglesia, por el civil, y que se dan hasta con la cuchara, ¿no? Y pues entonces, ¿qué ejemplo le van a dar al ahijado? ¿Me explico? O sea, no se trata simplemente de decir sí, no, de polarizarse, sino de ir viendo en toda esta cuestión por donde sí, por donde no, etcétera. Pero en principio, pues no sería lo más adecuado. ¿Vamos? Porque con esto cierro este comentario, porque ya el mismo catecismo de la Iglesia Católica no condena a estas personas, ¿no? Condena los actos, más no a las personas, y exige un acompañamiento a estas personas, ¿no? Y me refiero a estas personas sin querer sonar despectivo, ¿verdad? Por supuesto que no. Muy bien, ¿algún otro comentario? Ok, si no, vuelvo a compartir la pantalla para seguir nuestra lectura. Bien, ¿quién podría seguir leyendo?
Quien guste, por favor. Yo, Fray. Adelante. El encuentro sacramental acontece, pero preparado largamente. Como se ve claramente, el sacramento no es solamente un rito. Para su plena realización, supone toda una vida que se abre como la flor a la luz, o como el girasol que va acompañando el curso del sol. Pertenece esencialmente al sacramento el proceso de conversión y de búsqueda de Dios. No debemos representarlo estáticamente y confinado en el tiempo, al momento de la realización del rito, porque la ceremonia es la culminación de la montaña de la vida. Hasta ella existe la subida. Después se desciende. Así el proceso del sacramento. El hombre va descubriendo a Dios y su gracia en los gestos y significativos de la vida. Se va abriendo a Él, va acogiendo su advenimiento, va festejando su epifanía, hasta que en una celebración oficial de la comunidad de fe, festeja y saborea la diafanidad divina a través de las ¿qué es fibrias? ¿O cómo? No alcanzo a leer Fimbrias. bien. Fimbrias. Fimbrias frágiles de los elementos materiales y de las palabras sagradas. Después de la ceremonia sacramental, el fiel vive de la fuerza recogida y prolongada el sacramento en el interior de su vida. La gracia lo acompaña bajo otras señales, llevando de búsqueda en búsqueda, de encuentro en encuentro, hacia un duradero y... Ay, esa palabra no la leo bien. Y definitivo Y abrazo. y definitivo abrazo, perdón. Sin la conversión, la celebración del sacramento es ofensa a Dios. Significa arrojar perlas a los cerdos, querer colocar gestos de máxima visibilidad de Cristo en un mundo sin adecuada purificación interior. Pa- para el encuentro hay que estar en el corazón, hay que estar con el corazón en la mano. Para el amor hay que presentarse puro. A la fiesta es preciso ir reconciliado. Sin preparas- Sin preparación, el encuentro es formulismo. El amor, pasión. La fiesta, orgía. ¿Continúo o hasta ahí? Sí, sí, por favor, por favor. 3. Sacramento y proceso de liberación. Si alguien comulga, debe ser elemento de comunión en el grupo en que vive. Si alguien celebra el sacrificio de Cristo y su muerte violenta, debe estar dispuesto al mismo sacrificio y vivir de tal manera su fe cristiana, que incluya como normal ser perseguido, preso y muerto violentamente. Si alguien bautiza y se deja bautizar, debe ser en su comunidad testimonio de fe. Si alguien busca la reconciliación y encuentra el perdón por el sacramento de la conversión, tiene que convertirse en señal de reconciliación en medio de los conflictos de la sociedad. ¿Cómo podría, en la sinceridad de su corazón, buscar y encontrar reconciliación privadamente en el sacramento si allá fuera en la vida, en su trabajo, en su empresa, continúa explotando a su hermano, pagando salarios indignos y tratando a los hombres como si fuesen instrumentos negociables? La reconciliación sacramental que no lleva a una exigencia de mudanza de vida
es inocua, ofende a Dios más que glorificarlo, no sin razón. Pablo podía advertir sacramento sin conversión es maldición, sin preparación es condenación. Confrontar Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 27 al 29. En cambio, preparado a lo largo de los días, su celebración significa la expresión fuerte de la vida iluminada por la fe y comunicará la vida que vivificará fe y vida. Por lo tanto, el sacramento exige compromiso, tanto más cuanto que la misma palabra sacramentum significaba para los primeros cristianos de habla latina exactamente eso: promesa, compromiso, sagrado decisión de mudanza práctica, conversión, no meramente aprobación de ciertas ideas nuevas sobre Dios, el destino del hombre y la esperanza de su liberación a través de Jesucristo. Hace todo nuevas actitudes que indisponían a los cristianos contra el estatus social de su tiempo, haciéndolos subversivos frente a los valores religiosos paganos, la adoración divina de los emperadores, la ética familiar vigente. En la iglesia primitiva solo recibía el sacramento del bautismo o el rito quien se comprometía al compromiso sacramentum para el martirio. Como se ve, por la palabra sacramento se expresa primero la actitud comprometida y solo después comenzó el término a emplearse para el rito. 60 y para el rito. Que expresa la actitud, rito del bautismo, del matrimonio, de la Eucaristía. De esta forma se percibe ciertamente como el sacramento significa la culminación de todo un proceso de conversión, de compromiso por la causa renovadora y liberadora de Jesús. El rito, sin el compromiso que éste supone, encarna y expresa, es magia y mentira delante de los hombres y de Dios. Exactamente, gracias, Carmen. ¿Algún Sí. comentario de esto? Va siguiendo un poquito la lógica o la tónica que manteníamos. Fíjense que es muy interesante porque vemos el sacramento, que para llegar al sacramento, ¿qué necesitamos? Previamente, una conversión. Esta conversión, a mí me gusta mucho cómo describe la conversión. Walter Casper es un cardenal, un teólogo brillante, el señor, que dice que la conversión es un cambio de miradas. A mí me encanta esta perspectiva de Walter Casper, porque dice que es un cambio de miradas, de el Dios, bueno, o de Dios que mira libre y gratuitamente al hombre, y el hombre que devuelve la mirada a Dios de una manera libre y responsable. Y espacio responsable, no irresponsable, ¿no? No junto. Y espacio responsable. Y es un cambio de miradas entonces entre el creador y el creado, entre el padre y el hijo. Y ahí es en donde se da la conversión. Aquí por conversión no entendemos una conversión de una vida completamente pecadora a una vida santa, ¿me explico? O sea, sino en el grado de proceso de conversión, de cambiar actitudes, de cambiar formas, pensamientos. Y esta conversión es lo que nos lleva a nosotros a entender adecuadamente el sacramento como encuentro con Dios. Pero esta conversión que ahora se ve en el sacramento concretada
no significa que ahí queda, sino que tiene una responsabilidad posterior. ¿Y cuál es? El compromiso ético de todos y cada uno de los sacramentos. Nos podemos hablar de conversión, sacramento, compromiso ético. Y entonces, si se fijan, así nuestros sacramentos o la sacramentaria en general, no nada más es ir a pararse frente al señor cura que le eche agua a mi chamaco para que ya no se enferme, que se le caigan los cuernos o algo por el estilo, ¿no? Exige una conversión previa, exige vivir el sacramento y a su vez exige tener un compromiso ético después, bueno, ético cristiano para después del sacramento. O sea, no nada más es ir a pararme pasivamente en el sacramento, sino estar de manera activa, ¿no? ¿Algún comentario? Ok, si no, no pasa nada, nos aventamos de una vez el otro capítulo ya para darle fin al libro, ¿no? Y ya poder empezar con otra lectura. ¿Quién puede seguir leyendo? Pasamos al capítulo 13, lo diabólico y lo simbólico en el universo sacramental. Yo leo fe. Adelante, Vicky. Lo diabólico y lo simbólico en el universo sacramental. Un hombre se levantó en Galilea y anunció que este mundo tiene un sentido eterno, que la vida está destinada a la vida y no a la muerte, que la felicidad que se espera de Dios es de los que lloran, de los que son perseguidos, calumniados, torturados, que este mundo tiene un fin bueno ya garantizado por Dios. Él proclamó una gran alegría y una buena noticia para todo el pueblo. Era el Hijo de Dios encarnado. Jesucristo, nuestro liberador, solo hizo el bien, curó, perdonó pecados, generó esperanzas, resucitó muertos, amó a todo el mundo. Pero a pesar de todo eso, fue motivo de escándalo. Como decía el experimentado anciano Simeón, este niño será motivo de escándalo, de perdición y salvación para muchos en Israel. Y en efecto, hubo quien lo consideró bebedor y que que andaba en comilonas, frecuentador de círculos sospechosos, subversivo, hereje, loco, poseso, blasfemo. Otros, sin embargo, lo tienen como maestro, justo, santo, el liberador, el enviado de Dios, el salvador del mundo, el mismo Dios presente entre nosotros, como se decía en la iglesia primitiva para algunos. Él era la piedra de tropiezo que es arrojada al camino para otros. Él es la piedra angular sobre la cual se construyó un edificio sólido. En la actuación de Jesús se nota un elemento simbólico que, como la misma palabra insinúa, congrega, unifica y apunta hacia Dios. Los que tenían un corazón recto buscaban con sinceridad la salvación y aguardaban al liberador definitivo de la condición humana decadente. Estos, estos lo descubrieron y testimoniaron. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y lo descubrieron a pesar de su apariencia, de su origen humilde, de su franqueza. Con ellos se entusiasmó Jesús. Felices los que no se escandalizan de mí, los que estaban agarrados a sus verdades y tradiciones, los vinculados a los intereses sociales y religiosos establecidos, los satisfechos con sus vidas, los que no esperaban nada porque lo tenían todo, los que aguardaban apenas que el Mesías viniese y confirmase sus privilegios, tradiciones, dogmas y convicciones. Todos esos vieron en Jesús un elemento diabólico, como la palabra sugiere. Hallaban que Jesús separaba, dividía, ponía en peligro la religión y el Estado, y tenían razón. Jesús cuestionaba, exigía conversión, no legitimaba el estatus social o religioso establecido, postulaba un modo nuevo de relacionarse los hombres entre sí y con Dios. Hasta ahí.
Seguimos, por favor, Vicky. 65, 66. Tales exigencias amenazaban a los detentores del poder sagrado, jurídico y social, porque aceptar a Jesús implica cambiar la praxis y esto es un riesgo grande. En otro tiempo como hoy, es más fácil aislar y liquidar al reformador que emprender una reforma. Por eso Cristo fue difamado, perseguido, preso, torturado y crucificado. Él era el sacramento de Dios en el mundo, sacramento de luz, y la luz muestra los rincones oscuros de la casa, pone todo al descubierto. Ahora bien, o el hombre acoge la luz y se transforma en hijo de la luz, o la difama, trata de apagarla, porque ella le perjudica, le hiere los ojos. La luz no tiene la culpa de brillar y de descubrir lo que se pretende esconder. Como todo signo, la luz puede ser comprendida o incomprendida, ya que pertenece a su esencia ser símbolo para quien entiende y el ser diablo para quien no entiende. Es el riesgo inmanente a toda señal. Jesucristo, el último, el definitivo signo de Dios, no escapó a esto. El momento simbólico en el sacramento. El sacramento posee un momento simbólico, el de unir, recordar, hacer presente. En primer lugar, el sacramento supone la fe, y sin ella no había nada de nada. Es como el jarro sacramental, que solo para aquel que tuvo una profunda vivencia y convivencia con él es significativo y simboliza algo más que un simple jarro de aluminio. Solo para quien tiene fe, los ritos sagrados, los momentos fuertes de la vida, se tornan en vehículos misteriosos de la presencia de la gracia divina. Caso contrario, transformándose en meras ceremonias vacías y mecánicas, se hacen ridículas. En segundo lugar, el sacramento expresa la fe, fe que no reside fundamentalmente en una adhesión a un credo de verdades teóricas sobre Dios, el hombre y el mundo y la salvación, sino ante todo una actitud fundamental, imposible de reducir a ninguna otra más profunda, y por la cual el hombre se abre y acoge un trascendente que se anuncia dentro del mundo, como el sentido duradero del mundo. Las religiones llamaron a Dios o misterio a ese trascendente detectado dentro del mundo, y el sacramento, perdón, llamaron a Dios o misterio a ese trascendente detectado dentro del mundo, y el sacramento constituye la forma más nítida de expresión dialogal con Dios. Esta expresión se articula en dos movimientos. Por un lado, es el hombre quien por el sacramento y en él se expresa frente a Dios, lo venera, lo glorifica, le suplica vida y perdón. Por otro, es Dios quien por el sacramento y en el sacramento expresa al hombre cariño, vida, perdón. Si el sacramento no es expresado de fe, degenera en magia o en ritualismo, se vacía de su dimensión simbólica. ¿Hasta ahí o continúo? Seguimos, por favor, Vicky. Sí. En tercer lugar, el sacramento no solo supone y expresa fe, sino que también se alimenta. El hombre al expresarse se modifica a sí mismo y modifica el mundo. Al salir de sí y objetivarse, elabora aquellos gestos y aquellas palabras que alimentan su fe y su religión. Entendemos por religión, entendemos por religión el conjunto de las expresiones históricas de la fe, dentro de las posibilidades de una determinada cultura. La religión constituye un complejo simbólico que expresa y alimenta permanentemente la fe. El sacramento es su corazón, la gracia, su dinamismo. En cuarto lugar, el sacramento concretiza
la Iglesia Universal en una determinada situación crucial de la vida, como en el nacimiento, el matrimonio, el comer, perdón, y el beber, la enfermedad, etcétera. Por eso no tiene mucho sentido concebir un sacramento de la Iglesia para quien no tiene alguna relación o adhesión efectiva con ella. La vivencia del sacramento particular, concretizado del sacramento universal de la Iglesia, exige una adecuada vivencia de este sacramento universal. Solo así, el sacramento deja de ser magia y asume su verdadera función simbólica. Finalmente, el sacramento representa y encarna una triple dimensión simbólica. Es rememorativo, recuerda el pasado en el que irrumpió la experiencia de la gracia y la salvación. Mantiene viva la memoria de la causa de toda liberación, Jesucristo y la historia de su misterio. Es conmemorativo, celebra una presencia en el aquí y en el ahora de la fe. La gracia visibilizándose en el rito y comunicándose en la vida humana. Es por fin anticipativo, anticipa el futuro dentro del presente, la vida eterna, la comunión con Dios y el convite con todos los justos. Como se ve, el sacramento de la fe exige una permanente conversión, un constante volverse hacia Dios y Jesucristo, no meramente intelectual, sino práctico. Convertirse es buscar la presencia de Dios y de su gracia en todas las cosas y en cada situación de la vida, y vivir conforme a esta presencia exigente de Dios. Quien así busca con fidelidad siempre encuentra la estrella en su camino. El lugar de encuentro comienza por ser sagrado. El gesto se hace sacramental. Se celebra con palabras y ceremonias, signos expresivos del encuentro. Son los sacramentos de la vida, que festejan la vida de los sacramentos. ¿Continuó? Un momentito aquí, Vicky. Sí. Porque esta aquí ya va concluyendo de alguna manera el texto, el por qué Bob llama o titula este libro así, ¿no? Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos. Porque los sacramentos no son simplemente ritos muertos, ¿no? Rito en el que en la Eucaristía, por ejemplo, medianamente sabemos cuándo nos paramos, nos sentamos, nos hincamos, etcétera, ¿no? No solamente es un rito, es el encuentro. Y en ese sentido, recordemos, es símbolo. Recuerden que en sacramentaria y en este sentido hemos dicho lo simbólico es lo que une, ¿no? Es lo que une. Y eso es lo que mayormente hemos tratado a nivel sacramento, lo que va a unir. Además, entonces, pues bueno, de todas las otras pláticas que hemos tenido también a nivel sacramentos, ¿no? Hemos dicho, los sacramentos unen. Es este enlace de unión entre la divinidad y la humanidad. Lo que quizá no hemos dicho es la dimensión diabólica de los sacramentos, ¿no? Aunque por ahí también ya salió la parte de lo diabólico o del diabolón, que es, recuerden aquí, lo que separa, ¿no? Ya que nosotros después, el símbolo es lo que une, el diablo es lo que separa, ya que nosotros o el cristianismo dejó el término diablo para hablar del famoso diablo, ¿no? Ya con cuernos, con trinche, rojo y etcétera, bueno, ya es otro asunto, ¿no? Pero terminológicamente lo diabólico es lo que separa, ¿no? Eso es la etimología de esta palabra, lo que separa. Y en ese sentido es como ocupamos aquí el término, ¿no? O como lo va a ocupar Bob. No lo ocupamos en el sentido como de especie de ritos satánicos, algo por el estilo, ¿no? Sino de lo que el mismo, hay dimensión que el rito une, y ahora vamos el sacramento y vamos a ver cuál sería esta dimensión diabólica, ¿no? Por eso ahí vuelvo a compartir pantalla. Por eso, aquí, si se fijan, está separado, bien a propósito, ¿no? Para que aquí no se entienda lo diabólico como justo como este personaje que, no sé, el chancludo, Satanás, no sé, otros nombres, ¿no? No, sino aquí está el día, por ejemplo, día es de dos, ¿no? Por ejemplo, un diálogo. El diálogo es de dos personas, ¿no? Logos, día, dos logos, dos discursos, dos palabras, ¿no? Por eso de aquí lo diabólico, lo que separa,
¿Sale? Nos vamos a abordar, bueno, vamos a leer esta parte. ¿Quién puede continuar leyendo? Yo, Iván, Adelante, Soledad. el momento del diabólico en el sacramento. El sacramento puede ofrecer también una función diabólica, es decir, separar, escandalizar y desviar. El sacramento puede ser alterado por el sacramentalismo. Se celebra el sacramento, pero sin conversión. Se ponen signos figurativos de la presencia del Señor, pero sin preparación del corazón. Los sacramentos se usan para expresar una adhesión a la fe, pero una fe sin consecuencias prácticas, pura ideología que no modifica la praxis de la vida. El cristianismo de la pequeña burguesía y de la clase media se presenta no raramente como puramente sacramentalista. Le dé una hora a la semana, una ocasión de la misa dominical o de algunos momentos importantes de la vida, como por ejemplo de un bautizo, de un matrimonio, de unos funerales. Se hacen los ritos, pero sin vivir la fe y, peor aún, manteniendo en la existencia concreta valores opuestos a ella, explotación del hombre por el hombre, lucha por acumular más y más fortuna. En el universo sacramental se verificó una infiltración del espíritu capitalista y hay personas que aprovechan cualquier ocasión para recibir un sacramento porque quieren acumular gracias sobre gracias. La preocupación no es un encuentro personal con el Señor, sino aumentar cuantitativamente como si la gracia divina fuera una cosa que puede ser capitalizada o coleccionada. El consumismo sacramental, sin la recta comprensión de la estructura dialogal del sacramento, que supone siempre la conversión y la fe, invadió desastrosamente la mentalidad del catolicismo popular. Se presenta también otro momento diabólico en el sacramento, el espíritu mágico. El rito no es entendido ni vivido como la expresión cultural de la fe, expresión que Cristo asume para, si de hacerse presente y comunicar su amor y su gracia, ex opere operato, sino que se piensa erróneamente que obra por sí mismo en virtud de una fuerza misteriosa, inherente a los propios elementos sacramentales. Ya no es Cristo la causa, sino la ceremonia misma. Es una interpretación y una vivencia mágica del sacramento. El respeto y el temor ante el rito sagrado no son temor y respeto ante la presencia del Señor, sino que expresan el miedo de no ejecutar correctamente los signos y así de traicionar y atraer maldición y no bendición. La repetición del sacramento, por ejemplo, del bautismo, se hace en función de una creencia mágica. El bautismo cura. Hay que bautizar tantas veces cuanto se necesite para alejar el peligro. Las señales concretizadoras de la victoria definitiva de la gracia en el mundo fueron entregadas a los hombres. A pesar del pecado y de la indignidad humana, no dejan de hacer visible en sí indefectible
que Dios nos dio en Jesucristo a todos los hombres. El individuo puede frustrar la eficacia del sacramento, pero en su globalidad ellos garantizan para aquí y el ahora de la historia el triunfo de la gracia sobre el pecado. Como Jesucristo, los sacramentos participan de la ambigüedad de todo signo. Deben ser simbólicos de la salvación y de la gracia, pero pueden ser diabólicos de la perversión y de la condenación, porque son sacramentos. Y exactamente, ¿no? Está, me parece muy interesante cómo va presentando esta dimensión diabólica, ¿no? Porque a final de cuentas, lo he dicho de una manera graciosa con el bautismo, pero pues es que es la verdad, ¿no? A veces se acerca el bautismo solo para que el niño ya no se enferme, para el famoso quitarle los cuernos, para que, no sé, cualquier cuestión mágica. Y el sacramento, en lugar de convertirse en simbólico, en un encuentro personal, en una unión personal e íntima con Dios, se convierte en un rito mágico, ¿no? Y que además ni eficaz es, porque pues si nos acercamos por esta cuestión, pues entonces en realidad no estamos queriendo tener un encuentro con Dios, estamos queriendo que el chamaco no se enferme, ¿no? Pero de una manera mágica. Y entonces, pues no cabe esta dimensión diabólica en el sacramento. Y hay que tener mucho cuidado de no acercarnos a ello. Por ejemplo, aunque no es un sacramento, pero por ejemplo, ahora que ya habíamos hablado un poquito de que ya se viene el Adviento, la Navidad, y bueno, en torno a esto, un ejemplo muy claro son las famosas velas de la Divina Providencia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no sé si en sus lugares donde residen venden estas famosas velas de la Divina Providencia, que son 12 velas, y que estas 12 velas se tienen que prender, bueno, es la costumbre, se prenden una vela el primer día de mes, justo para pedir o invocar la bendición por parte de Dios y que pues no falte nada en la familia, ¿verdad? Y como gesto está bien y está súper padre, porque a final de cuentas confiamos en la providencia de Dios, ¿no? Es una forma de expresar nuestra fe, pero al tiempo que hacemos eso, pues trabajamos, ¿no? O sea, no es como que le prenda la vela y me acuesto a dormir, pues para que me quede el dinero del cielo o algo por el estilo. Prendemos la vela y salimos a trabajar, ¿no? Entonces, de esa manera es este famoso dicho, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Se ha pervertido, fíjense, ese es lo simbólico de estas velas, la unión con Dios. ¿Cuál es la dimensión diabólica de las velas? Cuando ya se les empieza a poner que las famosas semillitas, que para darle como más peso, que ponerle las moneditas ahí para que me bendigan las monedas y que nunca se me acabe el dinero. ¿Me explico? Y se empieza de alguna manera a pervertir. Ojo, si las semillitas y el dinero se la ponemos conscientemente y que eso me ayuda al encuentro con Dios, está bien, ¿no? El punto es que si yo le pongo esas semillas y esas monedas desde un sentido más supersticioso, pues en realidad no estoy buscando la bendición de Dios, no estoy buscando pues nomás que me vaya bien independientemente a ver a quién le doy las gracias, si a Dios o a las semillitas o a las moneditas. ¿Me explico? Entonces ahí también se pone esta perversión o esta dimensión diabólica de estas mismas velas. Y si las vamos a comprar, pues adelante, ¿verdad? Con toda la tranquilidad del mundo, que esa vela signifique un encuentro particular con Dios a cada principio de mes, ¿no? Pero ahí está la dimensión simbólica y diabólica de estas velas. Y así podemos ir con todos los sacramentos, ¿no? Con todos y cada uno de los sacramentos. Tendríamos que precisar entonces esta dimensión simbólica y no diabólica. ¿Algún comentario de esto? Iván, Sí, un comentario sí. acerca de esto que dice que los niños se rebauticen para que ya no esté malito, bueno, en el caso de que cuando un niño nace y está en peligro de muerte y lo bautiza la enfermera, el doctor,
algún pariente que esté ahí, ¿es válido regresar con en la parroquia y que se vuelva a bautizar este niño? ¿O se queda ya con Sí, el bautismo que le hicieron? sí y no. ¿En qué sentido? En que recordemos que como el bautismo es la entrada o la puerta de entrada a todo el edificio sacramental, sin el bautismo no podemos acceder a ningún otro sacramento, ¿no? Entonces, si el niño o la niña está en peligro de muerte, recién nacido o simplemente porque no se le bautizó, ¿no? Y está en peligro de muerte, cualquier persona puede bautizar en ese caso de emergencia, ¿sale? Y la forma, pues es lo propio, el agua, bueno, también hay que tener en cuenta las medidas, ¿no? Propias pues del niño o del enfermo, ¿no? Porque pues también si no se le puede rociar agua o vertir agua, pues tampoco es el punto, ¿no? Invocar la bendición, bautizarlo, hay un ritual propiamente de esto, ¿no? Y bueno, ya supongamos, acontece el bautismo, ya lo bautiza cualquier persona y el niño se logra salvar, la niña se logra salvar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, hay que ir a la parroquia no para volver a bautizarlo, sino se suele decir para completar el bautismo, porque si no estaríamos hablando de un segundo bautismo. Y recordemos que el bautismo imprime carácter, ¿no? Es decir, es irrepetible y no se borra. Entonces, no se trataría de repetir o rebautizar, sino más bien de completar el rito bautismal. Y aunado a eso, pues que pueda existir el registro en la parroquia de que el niño o la niña verdaderamente está bautizada. Entonces, por eso te digo, hermana Soledad, que sí y no, sí se tiene que llevar a la iglesia para completar el bautismo, pero no es simplemente el rebautizarlo, sino para ahí sí ya, pasando este momento de gravedad, entonces ahí sí ya toda la iglesia reciba al nuevo integrante en la comunidad de fe, podríamos decirlo así, entre comillas, con todas las de la ley. ¿Queda? Sí, muchas gracias, Iván. Con mucho gusto. Igual puede suceder con el sacramento de la unción de enfermos. ¿Se No. puede repetir? Ah, sí, el sacramento de unción de enfermos sí se repetía. Pensé que me decías que si cualquiera lo puede administrar. No, sí, los únicos sacramentos que no se repiten es bautismo, confirmación y orden. Son los tres sacramentos que imprimen carácter. Y hemos dicho ya, el imprimir carácter o el carácter es un sello espiritual indeleble e irrepetible. Es decir, que no se repite y que no se borra. ¿Y qué sacramentos imprimen carácter? El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Solamente estos tres. Eso quiere decir entonces que los otros que no imprimen carácter pueden ser repetidos. Y en uno de estos recae la unción de los enfermos. Por eso la unción se puede aplicar cuantas veces se requiera, ¿no? Y bueno, los cuatro sacramentos restantes. Sí. Muchas gracias, Iván. De nada. Una pregunta. Sí, Perdón. adelante, Ale, adelante. Esta persona que bautiza en una emergencia a un niño, que porque corre peligro, ¿tiene que estar bautizada esta persona o puede ser cualquiera? Aquí, particularmente en el bautismo, porque puesto que es de emergencia, incluso puede bautizar un no creyente. Aquí Ah, aquí lo que les he dicho en otras ocasiones, aquí cabe mucho. Recuerden, la gracia del sacramento o la gracia en general sacramental, recuérdenlo, no pertenece a los ministros ordenados. Los ministros ordenados transmiten la gracia y por supuesto que hay que respetarlo, ¿no? Esto de no les pertenece a ellos la gracia, tampoco quiero que suene despectivo, ¿no? O que pues pasan a segundo término y demás. No, 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 pero también hay que situar que los ministros no son los dueños de la gracia, administran la gracia, eso sí, ¿no? La administran, pero no son los dueños. En este sentido, el único dueño de la gracia, pues es Dios, porque además la gracia es Dios mismo dándose, ¿no? Y en este sentido,
En el caso del bautismo, cualquier persona puede bautizar, incluso un no creyente, porque aquí es en función de Dios que permite o que se está dando a esta persona ya estamos hablando, claro, de casos extremos, ¿no? O de casos de extrema necesidad. No, no, tampoco hay que decirlo de manera ordinaria, pero en dado caso sí puede bautizar un no creyente. Gracias. Con gusto, Ale. Lau, ¿te escuchamos? Ya listo, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Buenas noches. Ivancito, yo tenía una duda muy grande que me ha tenido como todos estos años dando vueltas. Mi ahijada nació muy enferma de gravedad y de hecho nosotros la íbamos a bautizar por el veintitantos de mayo. Te estoy hablando de hace muchos años. Ujú. Pero ella fallece un 11 de mayo en la madrugada. Tenía 36 días de nacida. Para la siguiente semana era su bautismo y realmente, bueno, al ser una bebé recién nacida, pues nos dicen que no es necesario, pues hacer una misa de difuntos, puesto que era un recién nacido. Y pues bueno, que el bautismo pues ya estaba como por deseo, por así decirlo. Sin embargo, pues yo siempre me quedé con esa duda de qué había pasado, puesto que yo no sabía cómo bautizarla, por así decirlo, porque cuando yo busqué ayuda, pues me dijeron eso, que no había problema, porque pues era un bebé a final de cuentas y que pues no tenía pecados, no tenía nada y que pues que no me preocupara, pero a final de cuentas, pues es algo que durante todos estos años, pues a mí me ha tenido con el pendiente, ¿verdad? Entonces, pues no sé, realmente si debía hacer algo más o cómo debía actuar más que nada. Claro. Aquí, pues bueno, sí, lo ideal hubiese sido que, digo, se tenía pensado ya bautizarla posteriormente y por la razón, pues fallece, ¿no? Entonces, aquí, justo como tú lo dijiste, aquí se realizó el sacramento, se suele decir in voto, en latín in voto, que es lo que tú dijiste, por deseo. No, porque pues ya se tenía planeado el bautismo, ya pues por las circunstancias que fuesen, pues la niña murió. Entonces, en este sentido, como se tenía ya el deseo de bautizarla y programado, entonces en ese caso la iglesia dice que es un sacramento por deseo porque nadie la bautizó, en sentido estricto, nadie la bautizó, pero como ya estaba el deseo de bautizarla, entonces también se suele decir la iglesia suple. Entonces la iglesia asume ese deseo de papás y padrinos de querer bautizarla y entonces en ese deseo ella queda ya bautizada sin mayor problema. Ahora, esta cuestión que tú mencionas de sí, ciertamente es una niña recién nacida que no ha cometido pecado. Perfecto, ¿no? Pero recordemos que también el bautismo borra el que la tradición de la iglesia ha llamado el pecado original, que no es una simple mancha, ¿no? Esto también es toda una reflexión teológica, porque hablar del pecado original no es hablar del pecado por el pecado, sino de una reflexión soteriológica, es decir, de la salvación. Porque si decimos entonces que puesto que fue una niña recién nacida que no cometió pecado y que así la reflexión sin más, ¿no? Y que entonces va al cielo directamente, entonces no necesitó de Jesucristo para salvarse. Y se viene abajo la dimensión salvadora universal de Cristo. ¿Vale? Entonces, hay una reflexión muy, muy interesante detrás del pecado original y del por qué bautizar a los niños de pequeños. Quizá algún día tengamos oportunidad como de entrarle a esta problemática teológica, ¿no? Pero ahora te digo aquí, Lau, que sin problema la niña quedó bautizada por deseo
y pues con toda la tranquilidad del mundo, ¿verdad? No, no hay problema al respecto. Vale. Bueno, sí, porque sí, sí, muchas gracias, Iván. Era una intranquilidad muy grande que yo tenía, la verdad, porque sí siempre como que me culpé el no haberla bautizado un poco antes, cuando yo sabía su condición, ¿no? Entonces, bueno, me quedo más tranquila y pues muchas gracias. De nada, Lau, con mucho gusto. Iván, Sí, y cuando un niño nace muerto, ¿qué se debe hacer? y aquí seguiría un poquito la misma lógica, porque pues bueno, hay que ver como las condiciones, ¿no? Propias de cómo aconteció el parto y por qué murió, etcétera, ¿no? Pero en última instancia, recordémoslo, en última instancia, ante todo, la misericordia de Dios, ¿no? En última instancia. Y ya va a ser cosas que pues no se trataría simplemente como de empezar a ponerle parches a todos los casos, ¿no? ¿Me explico? Pues en este caso pasó esto, entonces aquí acontece esto, entonces luego se salvó. No, hay que decirlo, el principio es la misericordia de Dios. Por eso les digo que aquí también como el contrapeso de eso es el famoso pecado original, ¿no? Y que entonces ya como el niño tiene el pecado original y no es bautizado, entonces se va al infierno. No, tampoco, espérenme. O sea, el pecado original tiene una razón teológica y una explicación teológica, ¿no? Que no es la simple condena del hombre, no, es algo mucho más amplio que tiene que ver con la salvación de Cristo y no con el pecado en sí mismo. Entonces, también en estos casos, en última instancia, porque pues supongo que si el niño nace muerto es porque pues o no se sabía o pasó algo en último momento, etcétera, ¿no? También son cosas que no se contemplan hasta cierto punto. Entonces, ¿por qué condenar a alguien así bajo estas circunstancias? No se puede, en última instancia, la misericordia de Dios. Gracias, Iván. De Muchas nada, gracias. con gusto. María de Lourdes, Sí, sí, hermano Iván, buenas noches. buenas noches, sí. Ah, yo quisiera preguntar, con los niños recién nacidos que no alcanzan a bautizarse, ¿qué pasa? Mi nieta nació a las 10 de la mañana, Ujú. a las, nació muy bien, eso nos dijeron que había nacido en perfectas condiciones, pero a la 1 de la tarde empezó a ponerse mal. A las 3 vivimos en un lugar, pues, lejos de la civilización, y a las 3 de la tarde pidieron un helicóptero para trasladarla a Morelia. Am, pues la desesperación, la premura, el atenderla, me dejó con la mano estirada para poderla bautizar, y así se la llevaron. Su mamá, pues, estaba en cama, se la llevó su abuelo y su tía. Pero, pues, ellos por la poca, mm, pues, por la poca religiosidad que tiene son católicos, incluso yo estaba en esa situación. Esa situación fue mi puerta de entrada a la conversión. No pensaron en bautizarla. Y cuando regresó a Huetamo, mi hija me pidió que la bautizara. Yo le decía que, pues, pues de hecho, para no lastimarla más, nada más le dije sí, y pues lo hicimos, pero pues no sé qué pasa en ese caso que cómo se va ese bebé, qué pasa con él. O que pues debimos haberlo bautizado, pero repito, por su gravedad, por la premura, porque el helicóptero ya estaba listo, porque no alcancé, pues se fue así. Claro, sí, aquí igual seguiríamos el mismo principio del bautismo de deseo, porque pues al final estaba el deseo, ¿no? O sea, vistas las Sí, circunstancias así,
pues es el deseo de quererla bautizar y es evidente, ¿no? Toda la situación, pues, entre comillas, en lo último que piensas es en eso, ¿no? O sea, lo que uno quiere, pues, es atenderla, llevarla donde se tiene que llevar, etcétera, ¿no? Y en este caso funciona el mismo principio, o podríamos poner el mismo principio, el bautismo por deseo. Entonces la niña, igual con toda tranquilidad, pues fue directo con Dios, ¿no? En este sentido, porque se aplicó ahí el bautismo de deseo, ¿no? Ya el segundo momento, que fue ya el bautismo, cuando entiendo ya había fallecido, ¿no? En un momento posterior, pues bueno, hay que decir aquí que el bautismo pues es para vivos, ¿no? Aunque se entiende en este sentido que haya sido más por un acompañamiento a la mamá y a la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tampoco hay como que delito que seguir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero entonces la niña sin mayor problema, por este deseo que se tenía de bautizarla, evidentemente se asumió en ella este bautismo por deseo. Entonces queda bautizada. Ray, ¿puedo hablar? Sí, adelante. Yo tuve una anécdota, estaba yo muy joven y conocí a una persona que fue atropellada. Y ya estaba embarazada, ya estaba para aliviarse. Llegó al hospital, alcanzó a nacer el bebé, ella inconsciente, le hicieron una cesárea, pero en la limpieza para el bebé falleció. Entonces, cuando se lo entregaron a su abuelita y todo eso, a mí me pidió de favor que si no se lo bautizaba, o sea, porque nada más era mi esposo, ella, ¿cómo se llama? El chofer del carro y yo, que la acompañamos al panteón. Pero en el trayecto para ir al panteón, me pide de favor que le bautizara al niño. O sea, ya lo llevábamos en la cajita. Para mí fue impresionante y le digo, no, es que no se puede. Le digo, voy a echarle agua bendita a la tierra y voy a rezarle para que Dios bendizca la tierra que lo va a recibir. Y me dice, por favor, dice, usted tiene mucha fe en Dios, usted cree mucho en Él, usted está muy cerca de Él, bautícemelo, por favor. Ay, no sé, a mí me dio un escalofrío tremendo porque abrió la cajita y no recuerdo, le soy honesta, no recuerdo qué nombre le pusimos al niño y le eché el agüita en la cabecita y pues sí le dije, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te bautizo con el nombre del el que me dijo. Y hasta la fecha, la señora, mis respetos, porque desde ese momento siempre me ha dicho comadre. Ay, comadrita. Ay, o sea, siento bonito, pero siempre he tenido esa cosa, ¿no? Dije, ay, Señor, yo soy indigna de lo que hice. Pero ahorita que he estado viendo todo esto de los sacramentos y ahorita que está saliendo todo esto, lo recordé. Es por eso que lo digo, o sea, porque aparte de eso también, no, estaba yo mucho más joven, tenía yo como 16 años, cuando también falleció una niña como de 7 meses. Ya estaba bautizada y también ahí la abuelita me dijo, ay, Lolita, por favor, dale la confirmación. Le digo, pero eso, ¿cómo es? Esto no se puede. Sí, dice, vísteme la de la Virgen María, nomás le pones sus manitas aquí y le pones una corona en sus manos. Así lo hacemos en el pueblo. Dice, pero no la vamos a poder llevar al pueblo. Tú hácelo,
porque eres una señorita, porque estás virgen, que porque no sé qué. Ay, y lo hice. Yo no sé si ahí fue una inconsciencia también de mi juventud Sí, bueno, aquí y también eso sí no sé si hice bien o hice mal. Hasta ahorita que está saliendo todo esto, Fray. sí, Perdón, sí, Iván. no te preocupes, Lolita, la costumbre, ya ven que dice Rocío Dúrcal que es más fuerte la costumbre que el amor. No, entonces, eh, sí, aquí, sí, donde sí está permitido, hay que decirlo, es en el bautismo. Cualquier otro sacramento, ya no. ¿No? En cualquier otro Mm, sacramento sí tendría que ser un ministro ordenado, ¿no? Ahí sí. Ahora, se entiende que, pues bueno, pues quizás sea la tradición del lugar y que no precisamente sea una confirmación sacramental, sino más bien el gesto que se hace a señoritas que mueren o cosas por el estilo, o niñas que mueren bajo esta edad, ¿no? O sea, también como que habría ahí un poquito que distinguir si más bien era tradición del pueblo cuando morían a cierta edad, más que el sacramento propiamente dicho, ¿no? En todo ujú. pues con la tranquilidad, ¿verdad? Porque pues ahí sí, ante la ignorancia, pues no se peca, ¿no? Ya el punto ya Sí. es cuando se conoce y se hace con toda conciencia, pues ahí ya es otro asunto, ¿no? Pero aquí habría como que precisar eso y pues bueno, lo mismo. Recuerden, el principio es básico para todos los niños que mueren sin el bautismo, ¿no? La misericordia de Dios. Y en el caso de que se tenga el deseo, el bautismo por deseo, aunque ritualmente no se haya hecho ningún sacramento, ningún gesto, ¿no? Ahí está y en ese sentido la iglesia asume, por decirlo así, esa responsabilidad y se efectúa el sacramento por deseo o el sacramento de emergencia, como quieran, pero pues eso, ¿no? Y en otros casos es pues más bien como por acompañamiento a la familia, ¿no? Y pues si están pasando un momento difícil y si eso les va a dar tranquilidad, pues también con toda la tranquilidad del mundo uno pues da la bendición, ¿no? Ya uno en el fuero interno piensa, pues no le estoy bautizando ya, ¿verdad? Simplemente es una oración sobre la niña, Ujú. niño ya, y pues hasta ahí, ¿verdad? Pero pues en ese momento es Sí, imposible que tú le expliques a la mamá o al papá, no, es que es para vivos, es que esto, no, o sea, simplemente sí. acompañarlos en el dolor en ese momento de esa manera y pues hasta ahí, ¿no? Muy bien, Ah, muy bien. gracias, Gracias. Lolita. No, gracias a ti. Y escuchamos a Mau y vamos cerrando la sesión, Mau. Paz y bien, hermanito. Así bien. Yo tengo una pregunta, hermano. Ujú. ¿Qué pasa con los bebés cuando aún no se terminan de desarrollar bien en el vientre de la mamá y mueren por algún accidente? ¿Qué pasa con esos bebés, hermanito? Sí, igual tendríamos que seguir la misma lógica, la misericordia de Dios, porque pues en ese caso no es algo imprevisto, me explico. Ujú. Entonces, Sí, tendríamos que decir que ahí la iglesia también asume, la iglesia en el deseo, va a asumir esto como parte de la misma salvación, porque vuelvo a insistir, en este punto hay que precisar la misericordia de Dios en primero o en último término, según se quiera ver. Entonces, en este sentido también, un niño que por cualquier razón, niño o niña, que por cualquier razón no se haya logrado formar tal cual en el vientre materno o se haya eh, este, salido antes, pues, y haya muerto en ese proceso, se seguiría también el mismo signo, ¿no? La misericordia de Dios que actúa en su salvación. muchas gracias, hermanito. De nada, Mau. Bien, ¿hay algún otro comentario, pregunta? Yo Sí, le quiero preguntar, Fray, sí, adelante. es la primera vez que entro a este taller y Ajá, estoy viendo que el libro están terminando con un libro. ajá. ¿Pudieras decirme el título, qué libro es? Ah, sí, sí, discúlpame, Mari, me parece que te agregué al grupo, pero creo que no te mandé el libro, ¿verdad? Discúlpame. No. Te mando el libro en PDF
Ok, eh, ok, ya para que si quisieras, lo pudieras imprimir, aunque no sí, sé qué claro. tanto convenga, puesto que ya es básicamente la última sesión del libro, y no sé más bien si te convenga, ya tú lo verás, si te conviene más bien imprimir el Sí, siguiente texto que el vamos a, PDF. ¿no? Ok, Pero te mando el libro, Mari, sí, y pues bueno, ya igual el otro libro que vamos a leer o los otros capítulos, igual los mando yo al chat del club de lectura y ya ahí se pueden descargar. Recuerden que ok. que el chat está limitado a solo los administradores, en este caso solo yo, poder mandar mensajes. ¿Por qué? Porque pues bueno, a veces se mandan las cosas y con el deseo de contestar el mensaje, ¿verdad? En el gracias, pues entre muchos gracias, muchas gracias, muchas gracias, el material o la Sí, en información el chat. puede quedar perdida, ¿no? No lo hago con el afán de solo querer yo escribir y eso, sino justo para que el material que ahí se envía se envíe, no se pierda entre tanto mensaje, ¿no? Sería como un poquito la idea al respecto. Pero entonces envío el material, ya damos por finalizado entonces este texto de Leonardo Bock, Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos, para que la próxima semana pueda yo enviarles la lectura. A más tardar se las enviaría el día lunes, ¿no? Porque mis alumnos de bachillerato quedaron de conseguirme unas lecturas en PDF. Pues voy a esperar a ver si sí me las consiguen para poder ver esas lecturas, si no seleccionar otra lectura y pues podamos tenerla todos disponible, ¿no? Sea en su formato digital y también en su formato impreso, si es que ustedes así lo desean. Muy Muy bien, bien, muchas gracias. con mucho gusto. Pues bien, si no hay alguna otra Hermanito, cosa. Sí, sí, adelante. hermanito Iván, eh, Sí. en el mismo contexto de la misericordia de Dios, ¿caerían todos los niños abortados? También. Sí, porque aquí la decisión del aborto pues no es del niño, ¿no? No es que diga el niño yo me quiero pues salir antes, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero en ese sentido aquí también caerían por ocupar un término, ¿no? En este caso también Sí. sería la misericordia de Dios que vería por esta vida que pues ha sido abortada, ¿no? Ahí también sería en este sentido de la misericordia de Dios. Y en este caso especial, sí se pueden mandar a hacer misas para, bueno, en este caso especial, para pues la misericordia de Dios o no. Pues más bien la pregunta más que a nivel teológico tendría que ser la pregunta y respuesta a nivel pastoral, ¿no? Y que seguiría ¿Descubrí? un poquito el ejemplo que Lolita nos ponía, ¿no? Bueno, y que nuestra hermana misma Lourdes nos ponía, ¿no? En este sentido se hace el gesto más por la familia que pues por el niño en sí, ¿no? Porque pues el niño o la niña abortado, pues en este sentido, pues no tiene pecado y pues insisto, esta idea del pecado original hay que releerla, ¿no? Porque es toda una explicación teológica, no es simplemente una mancha, un pecado que se nos transmita sin más. Es una riqueza teológica muy fuerte ahí, ¿no? Pero bueno, aquí habría que precisar que entonces en este sentido, el gesto sería más por la familia, acompañarla pues en su dolor, que que cualquier otro gesto, ¿no? Gracias, muy amable, gracias. Pero Iván, Sí, pero aquí podría ser un aborto natural, ¿no? ajá, Porque las que se provocan los abortos, que también aquí entraría para con el niño la misericordia de Dios. Ya otra cosa será para quien decida abortar, será otra lógica, otro exacto. proceso, porque también hay que decir aquí, y por supuesto que esto no se me entiende en absoluto como la permisión del aborto, pero al igual cuando Ujú. hablábamos de las personas homosexuales, tendremos que hablar en cada caso específico de cada aborto. Insisto,
no porque bajo este argumento sea permitido, sino porque cada uno tiene también detrás toda una historia. ¿Me explico? Pero en principio, evidentemente, el aborto no es bueno, ¿no? Y no está permitido por la iglesia, porque es justo acabar con una vida. ¿Me explico? Pero también aquí Sí, habríamos que revisar caso por caso para saber cómo acompañar a la persona que ha decidido en su libertad, sea fracturada, sea como sea, haya claro, decidido hacer, claro. ¿no? Pero en principio con el niño, sea un aborto programado o un aborto Provocado. ocasionado, entonces pues ahí para con el niño es la misericordia. Ya con quien aborta ya es otra lógica, otra perspectiva, pero conociendo caso por caso, ¿no? Y en principio pues no está permitido el aborto, porque es matar una vida, ¿no? Acabar con una vida. Ujú. Muy bien, Sí, y sobre, no, perdón, nada más quería sí, comentar, y sobre todo porque, o sea, el aborto es algo muy delicado, y al pasar de los años, 5, 10, 20, 30, 50 años, las mujeres se concientizan, y siempre hay algo que les está diciendo esto lo hizo mal, entonces llegan a reflexionar, y es como una forma también de dar consuelo y paz a, como decía, de acompañamiento en cuando rectifican y ven y se concientizan de lo que hicieron. sí, exactamente. Por eso les digo que en un principio no podemos condenar a nadie dentro de la iglesia, ¿no? Porque insistimos, bueno, ¿no? En estos casos, ¿no? Ya si es un asesino serial, pues bueno, ya ahí vamos viéndole, ¿no? También no hay que ser tan bonachones. Pues en la misericordia de Dios, una cosa es que Dios sea misericordioso y otra que sea bonachón. ¿No me explico? Es distinto, ¿no? Pero entonces, sí, aquí la misericordia de Dios ante todo, sin pasar sobre este filtro a un Dios bonachón de pues peco al final, al rato me confieso y me perdona. No, eso ya es un mal razonamiento, ¿no? Y entonces ya se le está jugando al vivo, ¿no? En este sentido. Muy bien, Gracias. con gusto. Pues vámonos a dormir, hoy nos extendimos mucho, ya son 11:15. La plática muy amena, muy rica. Muchas gracias por sus comentarios, porque pues al final es la riqueza justo del club de lectura, ¿no? Que de un panorama de la lectura podamos abordar otras cuestiones, periféricas, pero con esta temática, ¿no? Muy, muy interesante, muy rica la sesión del día de hoy. Entonces, muchas Pues gracias. muchas gracias. No, a ustedes les digo, culminamos entonces el día de hoy ya con esta lectura, y a más tardar el día lunes enviaría yo la lectura para la próxima semana, para que el día jueves, si es que así ustedes lo deciden, puedan tener impreso el documento, ¿no? Si no, ya saben que aquí, Gracias, Iván. Muy no, bien. con mucho gusto, descansen, Sí, Iván, muchas gracias. nos vemos la Gracias, próxima También hermanito. tú, semana, que Pásate espero bonita descanses. pasen tarde. bonito fin de Muchas semana. gracias. Nos Gracias a vemos, todos. Pase bien. Buenas así noches. bien. Buenas Muy noches buenas a todos. noches a todos. Gracias, Pasen bien. Iván. Dios te bendiga.